Nunca olvido aquella fría tarde de diciembre. Era un jueves, de esos en los que el frío parece atravesar cualquier abrigo. Madrid estaba bajo un cielo gris y el viento cortaba las calles sin piedad. Carmen López salió del segundo turno del día. Acababa de cuidar a doña Elisa, una señora de 84 años, a quien atendía todas las tardes. Como siempre, tomó el metro, bajó 2 estaciones antes de llegar a su casa y fue directamente a la panadería de la esquina. En el bolsillo de su abrigo solo llevaba 3,50 euros, monedas que había ido juntando durante la semana. No era suficiente, ella lo sabía, pero aún así decidió intentarlo. Sus hijas, Lucía y Alba, de 8 años, la esperaban en casa. El armario estaba vacío y ya hacía 2 días que las niñas cenaban solo una taza de leche. Cuando entró en la panadería, el calor del horno contrastaba con el frío de afuera. Carmen fue directo al mostrador y señaló algunos panes. Explicó con honestidad que solo tenía esas monedas y preguntó si podría llevar algo por menos. El panadero, un hombre sencillo y de buen corazón, la miró con pesar, pero explicó que no podía hacer eso. Era fin de mes y el dueño del negocio ya lo había advertido. Al otro lado del salón, sentado en una mesa cerca del escaparate, estaba Alejandro Herrera. Nadie imaginaría que aquel hombre bien vestido, dueño de una cadena de hoteles de lujo, estaba allí tomando un simple café. Alejandro venía de una reunión tensa con el consejo de su empresa y esa tarde prefirió caminar por las calles del barrio antiguo para despejar la mente. Al notar la escena, algo en él se movió. No fue solo el hecho de ver a una mujer en dificultad. Fue la manera en que Carmen mantuvo la postura, sin suplicar, sin humillarse, solo intentando con dignidad resolver una necesidad básica. Alejandro se quedó observando. La escena lo atrapó de una forma que ni él mismo pudo explicar. Estaba acostumbrado a reuniones de alto nivel, cifras astronómicas, decisiones rápidas, pero allí, en ese momento, vio algo que no cabía en números. Vio a una madre sola, con una mirada cansada, pero llena de una fuerza casi palpable. Era obvio que ella no pedía limosna, no esperaba piedad. Solo era un intento, el último del día, para asegurarse de que sus hijas no volvieran a dormir con hambre. Mientras el panadero dudaba, Carmen sonrió levemente, agradeció educadamente y se dio la vuelta para salir, sin quejarse. Alejandro, casi por impulso, se levantó y se acercó al mostrador. Pidió discretamente que prepararan una cesta con panes, leche, queso, huevos y algo de fruta. También pidió que no mencionaran quién había pagado. Cuando Carmen salió de la panadería, ya casi resignada, el panadero corrió hacia ella con el paquete. «Un encargo para usted», dijo simplemente. Ella miró confundida, pero aceptó con un «gracias» bajo y siguió su camino. Afuera, Alejandro observaba todo desde lejos, con las manos en los bolsillos. No sabía por qué esa situación lo había conmovido tanto. Quizás era el contraste entre la vida que llevaba y el vacío que sentía, o tal vez el recuerdo de cómo su propia madre luchó sola cuando él era niño. Ese día, algo se rompió dentro de él. Regresó a casa, un enorme y lujoso apartamento en el centro, pero no pudo dejar de pensar en aquella mujer y en las hijas que había mencionado. Pasó horas mirando al techo, imaginando si había hecho lo suficiente. En el fondo, sentía que podía hacer más. Era raro en su vida un impulso así, pero por primera vez en mucho tiempo algo tenía sentido. Aquella madre necesitaba una oportunidad real, no solo un gesto temporal. A la mañana siguiente, Alejandro no pudo mantener la rutina habitual. Por más que tuviera compromisos importantes, su mente volvía a la mujer de la panadería. Decidió pedir al chofer que lo llevara al barrio de donde recordaba haber visto salir a Carmen. No tenía un plan definido, solo quería saber un poco más.
Después de algunas vueltas, avistó el mismo edificio sencillo, de fachada descascarada. Esperó un tiempo y vio cuando Carmen salió apresuradamente cargando una bolsa de tela y vistiendo un abrigo ya bastante gastado. La escena solo confirmó la impresión de la víspera, una mujer con carácter que no se dejaba abatir. Durante ese día, entre una reunión y otra, Alejandro habló con un amigo de confianza que conocía bien el barrio y tenía contactos en la región. Sin revelar detalles, pidió que discretamente se informara sobre Carmen. Quería saber si había una manera legítima de ayudarla sin invadir su privacidad. En pocas horas tuvo más información de la esperada. Supo que se llamaba Carmen López, madre soltera de 2 niñas gemelas, trabajaba en 3 empleos para sostener a las hijas y tenía dificultades para pagar las cuentas. No tenía familia cerca y rechazaba ayuda social por orgullo. Era querida en el barrio, pero casi nadie sabía bien cómo lograba con todo. Alejandro pasó el día reflexionando. No quería actuar de forma arrogante, ni parecer un benefactor condescendiente, pero algo dentro de él decía que debía hacer más. Fue entonces cuando tuvo la idea. En lugar de simplemente donar dinero, que podría ser mal interpretado o incluso humillante, podría ofrecer una oportunidad real, una chance de cambio. Y casualmente su nuevo hotel en Madrid, a punto de abrir sus puertas, aún necesitaba a alguien para gestionar el equipo doméstico y garantizar el buen funcionamiento del día a día. Esa noche, Alejandro casi no durmió, pensando en cómo abordaría a Carmen. No quería asustarla ni sonar invasivo. Era necesario encontrar el tono correcto. Al día siguiente volvió a la panadería a la misma hora, esperando verla de nuevo. Y allí estaba ella, nuevamente intentando comprar algo simple. Esta vez se acercó con respeto, presentándose con una sonrisa discreta. Dijo que la había visto el día anterior y que, sin querer ser inoportuno, quería hablar sobre una oportunidad de trabajo. Carmen al principio se mostró desconfiada. No todos. Los días un hombre bien vestido, con un traje impecable, se dirigía a ella ofreciendo un empleo. Su primera reacción fue de resistencia. Pensó que podría ser algún tipo de engaño o peor, una propuesta dudosa. Pero algo en la mirada de Alejandro le transmitió sinceridad. Él explicó que estaba abriendo un hotel en Madrid, que necesitaba a alguien de confianza y con experiencia para cuidar la parte operativa doméstica. Limpieza, organización, coordinación del equipo de servicio. No prometió facilidades, pero habló de estabilidad y de un salario digno, con vivienda incluida para ella y las niñas. Carmen dudó. Eso parecía demasiado bueno para ser verdad. Después de todo, apenas podía imaginar salir de la rutina asfixiante de los 3 empleos. Preguntó con cautela por qué le ofrecía esa oportunidad. Alejandro fue directo. Contó que la había visto en la panadería y se había impresionado con su dignidad y fortaleza. Dijo que creía que ella tenía el perfil exacto que buscaba, alguien con 160 en coraje, responsabilidad y humanidad, cualidades difíciles de encontrar en el mercado laboral. Sin saber cómo reaccionar, Carmen agradeció, pero pidió tiempo para pensar. Era una propuesta seria, que podría cambiarlo todo, pero también implicaba riesgos. Su vida entera giraba en torno a la supervivencia y confiar en alguien desconocido no era sencillo. En los días siguientes, la propuesta de Alejandro no salía de la cabeza de Carmen. Mientras limpiaba oficinas por la mañana o cuidaba a doña Elisa por la tarde, pensaba qué hacer. Habló con una vecina de confianza, le explicó la situación. La amiga, que conocía bien la difícil realidad que Carmen enfrentaba, la animó a al menos considerarlo. Después de todo, no siempre surgía una oportunidad así. Aún así, el miedo pesaba. ¿Y si era un golpe? ¿Y si dejaba todo atrás y salía mal? Más que por ella, Carmen temía por el bienestar de las niñas. Pero cuando llegó fin de mes y vio que apenas pudo pagar el alquiler,
con la factura de la luz, amenazando con el corte, se dio cuenta de que seguir como estaba sería aún más arriesgado. No había margen, y en el fondo también había un instinto que decía que tal vez era hora de confiar. La semana siguiente aceptó reunirse con Alejandro en un café discreto, donde pudieron conversar con más calma. Allí él explicó todos los detalles. El hotel sería un proyecto nuevo, enfocado en la atención humana y personalizada, y necesitaba una gerente que supiera tratar tanto con los equipos como con los huéspedes. Ofreció contrato formal, vivienda en un ala reservada del hotel y salario fijo. Nada de promesas vagas, todo por escrito. Fue entonces cuando Carmen empezó a sentir que tal vez aquello era real. Pensó en las hijas, en cómo sería tenerlas cerca, seguras, sin la angustia de dejarlas solas por la noche. Con el corazón apretado y las manos sudando, respiró hondo y dijo que aceptaba. Y allí, en ese pequeño café, comenzaba una nueva etapa de su vida, aunque ella aún no tenía idea de la dimensión que eso tomaría. El cambio ocurrió en pocos días. Alejandro fue eficiente, se encargó de toda la documentación, consiguió el transporte y organizó un espacio cómodo para Carmen y las niñas en el hotel, que aún se preparaba para la inauguración oficial. Cuando llegaron, todo parecía un sueño lejano de la dura realidad que habían vivido hasta entonces. El apartamento funcional en el hotel era sencillo, pero impecable. 2 habitaciones, sala, cocina equipada. Para Lucía y Alba fue como entrar en otro mundo. Corrieron por el espacio nuevo, maravilladas con los detalles, el olor a ropa limpia, los juguetes dejados como regalo de bienvenida. Carmen, por su parte, sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que no podía fallar. Era una oportunidad única y necesitaba demostrar que merecía estar allí. Los primeros días se sumergió en el trabajo. Empezó ayudando a organizar las áreas de servicio, conociendo a los proveedores, entendiendo las rutinas del hotel. No había lujo en su función, pero sí dignidad. Limpiaba, organizaba, entrenaba a los equipos, siempre con atención a los detalles. Era una mujer acostumbrada al esfuerzo, y eso pronto llamó la atención. Alejandro, aunque con la agenda llena, se empeñaba en seguir de cerca. Observaba cómo Carmen llevaba el trabajo con seriedad y respeto. No trataba a los empleados como inferiores, sino como compañeros, y fue precisamente ese modo el que empezó a transformar el ambiente. Poco a poco, los colaboradores que venían de otros hoteles más fríos e impersonales comenzaron a trabajar con más ganas. Había un clima diferente, más humano, que se difundía sin que nadie tuviera que decir nada. Mientras tanto, la vida de las niñas también empezó a cambiar. En el hotel había una pequeña sala reservada para hijos de empleados, con juguetes y libros, pensada justamente para casos como el de Carmen. Lucía y Alba comenzaron a frecuentar ese espacio durante las horas en que su madre estaba ocupada. Allí hicieron nuevas amistades y por primera vez en mucho tiempo tuvieron una rutina más liviana, sin la ansiedad constante de esperar a la madre solas en casa. Poco a poco comenzaron a sonreír más, a jugar de verdad. Para Carmen, ver a sus hijas así era un alivio difícil de describir. Sentía que por fin podía respirar un poco, no porque el trabajo fuera fácil, al contrario, era intenso, sino porque ahora todo eso tenía sentido. Ya no se trataba de una lucha desesperada por sobrevivir, sino de un camino real para construir una vida mejor. Con el pasar de las semanas, Carmen se fue destacando. Su dedicación era visible. Notaba detalles que otros pasaban por alto. Resolvía problemas antes de que se convirtieran en quejas y, lo más importante, creaba un ambiente donde todos se sentían respetados. Eso comenzó a reflejarse en el propio hotel. Incluso antes de la inauguración oficial,
Clientes que hacían visitas preliminares comentaban sobre el ambiente acogedor del lugar. Alejandro se daba cuenta de todo. A pesar de ser un empresario exitoso, sabía que los números y el marketing no bastaban para diferenciar un hotel. Lo que hacía la diferencia era justamente el tipo de cuidado que Carmen transmitía. La relación entre ambos, que al principio era estrictamente profesional, empezó a ganar matices de una amistad discreta. No había nada forzado, ni intenciones ocultas, solo un respeto creciente y una mutua admiración que se fortalecía cada día. Con la inauguración oficial del hotel acercándose, la presión aumentó. El consejo de la holding familiar de Alejandro quería un perfil más estándar e impersonal para el nuevo negocio, con menos costos de personal y más foco en procesos automatizados. Insistían en que el mercado de lujo demandaba eficiencia por encima de todo, pero Alejandro ya no veía las cosas igual. Lo que presenciaba a diario en el hotel mostraba que la verdadera diferencia estaba en el ambiente humano, en cómo los huéspedes eran recibidos y cómo el equipo se entregaba, gracias en buena parte al trabajo de Carmen. Empezó a preguntarse si valía la pena ceder a las presiones o seguir un camino distinto. Fue un periodo de mucha reflexión. No hablaba de eso con nadie, pero la convivencia con Carmen y las niñas había afectado más de lo que imaginaba. Una noche, tras un largo día de reuniones estresantes, Alejandro decidió cenar en el comedor de los empleados, algo que raramente hacía. Allí encontró a Carmen, que también aprovechaba una pausa. Conversaron un poco sobre trabajo y vida. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de cómo la presencia de aquella mujer y sus hijas empezaba a llenar un vacío antiguo. No era cuestión de caridad o simple amistad. Era algo más profundo, una sensación de pertenencia que hacía años no experimentaba. Esa charla informal, en medio de un comedor modesto, tuvo un gran peso para él. Esa noche, al volver a casa, tomó una decisión. No permitiría que los fríos recortes del consejo destruyeran lo que estaban construyendo. Por primera vez en mucho tiempo, eligió seguir su instinto, aunque eso significara enfrentar resistencia. Al día siguiente, Alejandro convocó una reunión extraordinaria con los miembros más cercanos del consejo. Dijo, sin rodeos, que no estaba de acuerdo con la visión de convertir el hotel en un negocio frío e impersonal. Argumentó con datos. Los primeros comentarios de los huéspedes, incluso antes de la inauguración oficial, eran extremadamente positivos y todos destacaban precisamente la calidez y atención que encontraban en el lugar. Pero más que eso, habló de lo que estaba viendo allí, un ambiente que hacía la diferencia en la vida de las personas, tanto huéspedes como empleados. La respuesta fue dura. Dijeron que se estaba dejando llevar por emociones, que eso no sostendría el negocio a largo plazo. Incluso sugirieron que se alejara un poco de la gestión directa. Fue un momento tenso. Alejandro salió de la reunión frustrado, pero con la certeza de que no cedería. Después de días, pensando, hablando con su abogado y con personas de confianza, tomó una decisión radical. Renunciaría a la holding familiar que controlaba la cadena de hoteles tradicionales y abriría un nuevo emprendimiento propio con una filosofía diferente, una cadena más pequeña, boutique, donde el foco sería justamente lo que había aprendido con esa experiencia: calidad humana, ambiente acogedor, atención de verdad. Era un paso arriesgado que significaba renunciar a parte de la seguridad que siempre tuvo, pero no había vuelta atrás. Y fue en ese contexto que decidió llamar a Carmen para una conversación. No en la oficina, ni en una sala de reuniones, sino en un café simple, como la primera vez. Allí explicó todo, que estaba saliendo de la holding, que empezaría algo nuevo y que quería que ella fuera no solo empleada, sino socia, directora operativa del nuevo proyecto.
Carmen quedó sin palabras. Era un cambio de vida que nunca habría imaginado. Los días siguientes, Carmen casi no pudo dormir. La propuesta de Alejandro era tentadora, pero aterradora. Venía de una vida donde cada centavo contaba, donde la estabilidad era un lujo. La idea de convertirse en socia de un proyecto tan ambicioso parecía cosa de otro mundo. Pero al mismo tiempo, había un sentimiento nuevo creciendo dentro de ella, el de que por primera vez alguien creía de verdad en su potencial. Pensó en las hijas, pensó en lo que eso podría significar para su futuro. Habló con Alba y Lucía de forma sencilla, diciendo que podría cambiar de empleo por uno más grande, donde podría estar más cerca de ellas. Las niñas, en la pureza de la infancia, solo sonrieron y dijeron que querían ver a mamá feliz. Eso bastó para que Carmen decidiera aceptar. En el fondo, sabía qué coraje ya tenía. Solo faltaba dar el paso. Cuando comunicó su decisión a Alejandro, él quedó visiblemente satisfecho, pero también respetuoso, sin crear falsas expectativas. En los meses siguientes, el proyecto tomó forma. Alejandro vendió su parte en la antigua holding y comenzó a estructurar el nuevo negocio. El nombre elegido fue simbólico: Casa Hotels, una cadena de hoteles boutique con foco en acogida y calidad humana. Carmen participó en cada detalle de la creación del primer hotel, desde la selección del personal hasta la elección de proveedores. Su experiencia práctica, sumada a la mirada atenta sobre lo que realmente hacía la diferencia en el día a día, fue fundamental. Poco a poco, un vínculo fuerte se formó entre ella y Alejandro, algo que iba más allá de lo profesional. No era una relación romántica explícita, al menos no en ese momento, sino una asociación construida en respeto, admiración y una amistad genuina que crecía con cada desafío superado juntos. La inauguración del primer Casa Hotels fue un éxito. En poco tiempo empezaron a atraer un público fiel, justamente por aquello que otros hoteles ya no tenían: una atención que hacía sentir a las personas en casa, respetadas, vistas como individuos y no como números. Los huéspedes elogiaban el ambiente cálido, la atención a los detalles y, sobre todo, el ambiente humano que impregnaba cada rincón del hotel. Mucho de eso era mérito de Carmen. Su postura contagiaba al equipo y su sensibilidad para tratar con situaciones delicadas se volvió un diferencial. Para Alejandro, ver el proyecto tomando vida de forma tan orgánica era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Y, poco a poco, su mirada hacia la vida fue cambiando. El hombre solitario y enfocado solo en los negocios empezaba a abrirse a nuevas experiencias, a lazos que antes evitaba. Paralelamente, la vida de Carmen y las niñas florecía. El nuevo trabajo y la estabilidad permitieron que matriculara a Lucía y Alba en una mejor escuela, cerca del hotel. Las niñas, cada día más felices, se adaptaron rápidamente. Por las tardes era común verlas en el área de convivencia del hotel, jugando o ayudando a su madre con pequeños gestos. Y Alejandro se había convertido en una figura constante en esos momentos. Poco a poco creó un vínculo fuerte con las dos, que lo veían como un tío querido. Él mismo se sorprendía de cuánto disfrutaba la compañía de las niñas, algo que nunca había imaginado para su vida. La presencia de esa pequeña familia llenaba un vacío que ni él sabía que tenía. Las noches solitarias en el enorme apartamento quedaron atrás. Ahora, sus momentos más esperados eran los simples: una cena en el comedor con Carmen y las niñas, una charla relajada tras un día intenso de trabajo. Con el tiempo, el éxito de Casa Hotels llamó la atención en el mercado. Otros empresarios se interesaron en el modelo, y pronto surgieron invitaciones para abrir nuevas unidades. Alejandro y Carmen decidieron crecer con cautela, sin perder la esencia del proyecto. Cada nueva unidad seguía el mismo patrón:
ambiente acogedor, atención a los detalles y un equipo bien cuidado. En 2 años, ya tenían 3 hoteles funcionando en ciudades estratégicas y la cadena empezaba a ganar reconocimiento como un nuevo concepto de hospedaje. Carmen, que antes apenas podía pagar las cuentas, ahora era socia de un negocio sólido. Pero más que la cuestión financiera, lo que la llenaba de orgullo era el impacto que eso tenía en la vida de las personas, tanto huéspedes como empleados. Muchas mujeres en situaciones similares a la que ella vivió fueron contratadas y capacitadas, encontrando allí una oportunidad para recomenzar. La convivencia entre ella y Alejandro también se profundizó. Ya no era solo una relación laboral. Las conversaciones se volvieron más personales, los momentos compartidos más frecuentes. Poco a poco, un cariño sincero y mutuo fue instalándose de forma natural. No había prisa ni presión. Era algo que crecía a su tiempo. Para las niñas, Alejandro ya formaba parte de la familia. Eran frecuentes las tardes de paseo juntos, los almuerzos improvisados los domingos, las historias antes de dormir cuando la madre estaba ocupada. Y para Alejandro, eso era más que una rutina, era una transformación. La vida que antes giraba en torno a reuniones y balances financieros, ahora tenía otro significado. Comenzaba a descubrir el valor de los pequeños momentos, de la convivencia, de la construcción de lazos verdaderos, cosas que, por mucho tiempo, había dejado de lado sin darse cuenta. A pesar del crecimiento de los negocios y la rutina intensa, Alejandro se empeñaba en reservar tiempo para estar presente en la vida de Carmen y las niñas. No era una obligación, era un deseo genuino. Y eso no pasó desapercibido. Los propios empleados del hotel notaban cómo esa relación se había convertido en algo especial, aunque siempre respetuosa y discreta. Carmen, por su parte, se sentía cada vez más segura y confiada, no solo por la estabilidad financiera, sino por tener a su lado a alguien que la respetaba, que veía su valor, que creía en ella. Era un sentimiento nuevo que aún aprendía a manejar. Después de años de lucha y renuncia, era difícil permitirse sentir algo más que la necesidad de sobrevivir. Pero poco a poco las defensas empezaron a bajar. Comenzaba a ver que tal vez merecía, sí, vivir una vida más ligera, con más alegría y afecto. Fue durante un viaje a Sevilla, para la inauguración de otra unidad de la cadena, que algo diferente sucedió. Aprovechando una tarde libre, Alejandro invitó a Carmen y a las niñas a un paseo por la ciudad antigua. Caminaron sin prisa por las callejuelas de Vindemensintus Piedra, probaron tapas en una taberna local y terminaron la noche en una terraza con vista al cielo estrellado. Las niñas estaban encantadas, y Carmen, más relajada que en mucho tiempo. Fue allí, bajo ese cielo claro, que Alejandro, en un gesto simple y sincero, tomó la mano de Carmen y dijo que necesitaba hacerle una pregunta importante. No fue un discurso elaborado ni una petición formal, fue una palabra de corazón abierto. Dijo que, después de todo lo que habían vivido juntos, ya no podía imaginar su vida sin ella y sin las niñas, que quería formar de verdad una familia con ellas. Por un instante, Carmen se quedó sin palabras. Nunca lo había esperado. Era una mujer práctica, acostumbrada a lidiar con los desafíos diarios, sin mucho espacio para sueños o romanticismos. Pero allí, en ese momento simple, percibió que aquel hombre, que un día fue un completo extraño, se había vuelto parte esencial de su vida y la de sus hijas. No era solo gratitud, era cariño, respeto, admiración. Sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo los pies en la tierra. Lo miró y dijo, con sinceridad, que todo eso era nuevo para ella, que necesitaba tiempo para pensar. Alejandro comprendió de inmediato. No la presionó. Dijo que lo más importante era que estuvieran bien, que solo quería que supieran lo importantes que eran para él. Las niñas
Sin entender la profundidad de la conversación, solo sonrieron y abrazaron a ambos. Fue una escena simple, pero llena de significado. Los días siguientes, Carmen reflexionó mucho. Pensó en todo lo que habían vivido, en cuánto su vida y la de las niñas habían cambiado, y en cuánto Alejandro había sido parte fundamental de ese proceso. Él nunca actuó por vanidad o interés. Siempre respetó sus espacios, sus decisiones, y jamás menospreció su historia. Eso pesaba. Era raro encontrar a alguien así. Y lo más importante, las niñas lo adoraban. Veían en él no solo a un amigo, sino a alguien en quien confiaban de verdad. Poco a poco, la respuesta se fue formando dentro de ella. No necesitaba palabras bonitas ni grandes gestos, solo necesitaba verdad. Y la verdad era que sí, quería seguir ese camino a su lado. Quería que sus hijas crecieran en un ambiente de amor y respeto. Cuando finalmente se encontró con Alejandro de nuevo, no tuvo que decir mucho. Una mirada y una sonrisa bastaron. Desde ese día, las cosas cambiaron naturalmente. No hubo anuncio oficial, ni cambio brusco en la rutina. Carmen y Alejandro empezaron a vivir como una familia. Poco a poco, las niñas estaban felices. La presencia de Alejandro era constante y acogedora. Él, por su parte, se sentía cada vez más cómodo en ese nuevo rol. Aprendía a lidiar con la cotidianidad simple, ayudar con las tareas, preparar un desayuno de fin de semana, ver un dibujo con las niñas en el sofá. Pequeños momentos que antes jamás habrían formado parte de su vida, ahora se volvían los más valiosos. Para Carmen, también fue un proceso de adaptación. Después de tantos años luchando sola, era nuevo poder compartir responsabilidades, confiar, descansar sin culpa. Fue un aprendizaje de ambos lados, hecho de respeto y paciencia. Mientras tanto, los negocios seguían firmes. La cadena Casa Hotels crecía, pero siempre manteniendo la esencia que habían construido juntos. Un ambiente humano, donde las personas eran valoradas. Y eso solo reforzaba el vínculo entre ellos. Trabajaban lado a lado, tomaban decisiones juntos, pero ahora también había un lado personal, que se fortalecía cada día. 2 años después de ese primer encuentro en la panadería, durante un nuevo viaje a Sevilla, Alejandro decidió dar un paso más. En la misma ciudad donde todo se había definido, preparó una cena simple, solo para ellos y las niñas, sin formalidades, sin lujo. Y allí, de forma sincera, pidió matrimonio a Carmen. Pero no solo eso, también preguntó, mirando a los ojos de Lucía y Alba, si aceptaban que él fuera oficialmente parte de la familia. Las niñas, emocionadas, lo abrazaron sin dudar. Y, para Carmen, ese fue uno de los momentos más marcantes de su vida. La boda fue una celebración sencilla como ellos querían. Nada de ostentación, solo un encuentro sincero entre amigos cercanos, empleados del hotel y algunas personas queridas que acompañaron la trayectoria de Carmen y Alejandro. Las niñas fueron las más entusiastas, ayudando en todos los preparativos, escogiendo flores, escribiendo notitas para los invitados. En el gran día estaban radiantes, orgullosas de ver a su madre feliz, de formar parte de esa nueva etapa. Para Carmen fue más que una boda, fue un cierre de ciclo. Recordó todo lo que había pasado. Las noches solitarias, el miedo de no poder mantener a las hijas, las pequeñas victorias diarias. Estar allí, ahora, rodeada de afecto y respeto, parecía casi increíble, pero era real. Y lo más importante, era fruto de su propia valentía, de la fuerza que nunca dejó de tener, incluso en los momentos más difíciles. Alejandro, por su parte, vivía un renacer personal. Él, hombre que una vez fue movido solo por metas y ganancias, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en otros lugares. En ese momento, con Carmen a su lado y las niñas sonriendo, se sentía más completo de lo que jamás imaginó posible. Casa Hotels
Seguía creciendo y el nombre de la cadena ya era respetado en todo el país. Pero más que el éxito empresarial, lo que más le llenaba de orgullo era saber que habían creado algo con propósito y que junto a eso había encontrado una familia que daba sentido a todo. No era un final de cuento de hadas, era vida real, construida con esfuerzo, respeto y afecto. Y justamente por eso, cada logro, cada pequeño momento juntos, tenía un valor inmenso. Un valor que no se medía en euros, sino en sentimientos y lazos verdaderos. Con el paso del tiempo, la historia de Carmen y Alejandro se convirtió en inspiración para muchos. Nuevos empleados que llegaban a los hoteles escuchaban esa trayectoria. Muchos veían en Carmen un ejemplo de que era posible cambiar de vida con trabajo, honestidad y valentía. Y para ella eso tenía un significado enorme. Siempre se aseguró de tratar a todos con el mismo respeto que ella misma habría querido recibir en los tiempos difíciles. Muchas veces hablaba con las mujeres del equipo, especialmente aquellas en situaciones similares a la que vivió, animándolas a no rendirse. Era más que un cargo de directora operativa. Era un papel que asumía con orgullo y responsabilidad. Sabía el peso que una palabra de apoyo podía tener, y eso fortalecía aún más el ambiente que ayudaron a construir en Casa Hotels, un lugar donde el trabajo tenía alma, donde las personas se sentían vistas y valoradas. En casa, la rutina seguía sencilla y llena de momentos que antes parecían imposibles. Cenas en familia, conversaciones en la mesa, tardes de domingo en el parque, cosas que Carmen nunca había logrado brindar a sus hijas, ahora formaban parte del día a día. Y eso, para ella, era el mayor logro. No era el dinero, ni el estatus. Era ver a Lucía y Alba crecer con seguridad, con alegría, sabiendo que tenían un verdadero hogar. Para Alejandro, cada uno de esos momentos era precioso. Ya no necesitaba viajes caros o eventos lujosos para sentirse realizado. Bastaba una tarde en la terraza con Carmen y las niñas, escuchando sus historias y risas. Era una vida sencilla, pero plena. Y los tres sabían que todo eso solo fue posible porque, un día, una mujer valiente no se dejó vencer por las dificultades. Y porque un simple gesto de generosidad cambió el rumbo de muchas vidas. No era raro que en eventos o entrevistas sobre el éxito de la cadena de hoteles preguntaran a Alejandro y Carmen cómo había comenzado todo. Siempre sonreían y contaban la verdad, sin adornos. Todo empezó con un encuentro inesperado en una panadería, en un día frío de invierno. Esa era la esencia de la historia, simple y humana. Y curiosamente, ese detalle tocaba más a las personas que cualquier estrategia de negocios. Muchos quedaban impresionados por el hecho de que una cadena que ahora era referente nació de un gesto de compasión y respeto. Para Alejandro, eso solo reforzaba su creencia de que los valores humanos son lo que realmente sostiene cualquier proyecto a largo plazo. Y para Carmen era una forma de mostrar a sus hijas que un pequeño acto de bondad puede, de verdad, cambiar destinos. Siempre que recordaban ese comienzo, los ojos de ambos brillaban con emoción sincera. Aunque Casa Hotels siguió creciendo, nunca dejaron que el trabajo se apoderara de todo. Era un equilibrio que se empeñaban en mantener. A ojos de muchos, Alejandro podría haber vuelto a vivir al ritmo frenético de antes, pero no. Se empeñaba en priorizar la familia, en participar activamente en la vida de las niñas y en estar presente en casa. Y Carmen, por su parte, seguía siendo la mujer de siempre, práctica, luchadora, con los pies en la tierra. No se dejó deslumbrar por el éxito ni perdió la sencillez que la definía. Y quizás eso era lo que mantenía todo tan sólido. No había espacio para vanidades ni juegos de poder. Había una verdadera asociación, construida día a día. Y cada uno sabía lo raro que era eso.
Por eso valoraban aún más lo que habían conseguido juntos. Una tarde, Carmen recibió una visita inesperada en la recepción del hotel. Era el panadero de aquella panadería donde todo comenzó. Estaba más viejo, con el cabello más ralo y la marcha más lenta, pero los ojos eran los mismos. Ella lo reconoció al instante y fue a recibirlo con un abrazo emocionado. Él, algo avergonzado, dijo que había escuchado sobre la cadena de hoteles y, cuando vio su nombre en un reportaje, casi no lo creyó. Dijo que a veces todavía recordaba ese día, el pequeño paquete que entregó sin entender bien de dónde había salido. Carmen sonrió y respondió que ese gesto fue el inicio de todo. No por los panes, sino porque allí ella se sintió vista, recordada, incluso en la peor etapa. Se sentaron a tomar un café, y ella hizo cuestión de contar, con detalles, cómo la vida se había transformado desde ese momento. Fue una conversación sencilla, pero cargada de emoción. Cuando él se despidió, Carmen lo acompañó hasta la puerta y puso discretamente un sobre en su bolso. Dentro había un voucher para una estadía, con todo incluido en cualquiera de los hoteles de la cadena, además de una nota escrita a mano. A veces, sin saberlo, uno cambia la vida de alguien con un pequeño gesto. Gracias por ser parte de mi nuevo comienzo. Él lo leyó allí mismo, con los ojos vidriosos, y prometió volver con su esposa para aprovechar el regalo. Carmen se quedó en la puerta unos minutos, observándolo alejarse lentamente. Era como cerrar un ciclo, una parte de su historia que, aunque difícil, formaba parte de quien ella era. Y fue en ese instante que entendió claramente que todo lo que había logrado no era un milagro. Era consecuencia directa de las decisiones que tomó, de la fuerza que tuvo y de la generosidad que, un día, cruzó su camino. Después de ese encuentro, Carmen empezó a reflexionar aún más sobre el valor de las pequeñas acciones. Contó la historia a las niñas esa misma noche, durante la cena. Lucía y Alba, ya con 10 años, escucharon con atención. Hicieron preguntas, quisieron saber cómo se sintió ese día. ¿Qué pasó por su mente al recibir esa cesta inesperada? Carmen respondió con toda sinceridad. Dijo que estaba al límite, que ya no sabía cómo haría para alimentar a las 2 esa noche, que ese pequeño paquete de panes y leche significó, más que alimento, un hilo de esperanza, y que por eso siempre les decía, nunca subestimen el impacto de un gesto de bondad. Las niñas, con sus corazones de niños, entendieron. Y fue hermoso ver cómo empezaron a adoptar eso en el día a día. Una sonrisa para la señora de la limpieza, una notita para un compañero triste, pequeñas cosas que hacen la diferencia. Los meses siguieron, con Casa Hotels consolidando su reputación y surgiendo nuevas oportunidades. Pero para Carmen y Alejandro, lo más importante seguía siendo la vida en familia. Mantenían rutinas sencillas, celebraban pequeñas victorias, se cuidaban mutuamente. Era un equilibrio que protegían con cariño. Y cada vez que alguien preguntaba cómo habían logrado transformar sus vidas así, la respuesta siempre era la misma: con coraje, con trabajo y con humanidad. Porque su historia no era de suerte ni favores, era de decisiones. De una mujer que no se dejó doblegar por las dificultades, de un hombre que supo ver más allá de las apariencias y siguió al corazón, y de 2 niñas que, aunque tan pequeñas, les enseñaron a ambos cuál es el verdadero valor de la vida en familia. Eso era lo que sostenía todo, y era lo que nunca olvidarían. Había noches en que, después de que las niñas ya estaban acostadas, Carmen y Alejandro se sentaban en el balcón del apartamento para conversar. En esas horas hablaban de todo, de los planes para el futuro, de las dificultades que aún aparecían, de las pequeñas alegrías del día.
pero a veces terminaban volviendo a ese primer encuentro en la panadería. Era casi imposible no pensar en cómo un momento tan simple había cambiado todo. Carmen siempre decía, si alguien me hubiera contado esa tarde que todo esto pasaría, habría pensado que era una locura. Y Alejandro, sonriendo, respondía que él mismo nunca habría imaginado que la vida podría dar una vuelta tan hermosa. No era un cuento de hadas. Seguían enfrentando desafíos, dudas, decisiones difíciles, pero ahora enfrentaban todo juntos, como familia, y eso hacía toda la diferencia. Creían en eso, en el poder de las relaciones humanas, de la empatía y del coraje para recomenzar. Con el tiempo, Carmen fue invitada a contar su historia en eventos y charlas. No era algo que buscara. Seguía siendo una mujer sencilla, aversa a los reflectores, pero entendía que su trayectoria podía inspirar a otros. Hablaba con honestidad, sin adornos. Contaba lo difícil que fue, lo duro que es luchar sola, pero también cómo un gesto de generosidad y una oportunidad verdadera cambiaron su camino. En todas las ocasiones reforzaba, no esperen milagros, hagan lo que puedan, den el paso que puedan, y si pueden ayudar a alguien, aunque sea con un pequeño gesto, háganlo. No saben cuánto puede significar. Siempre era aplaudida de pie, y al volver a casa se acostaba junto a las niñas, con la sensación tranquila de quien sabe que su historia, antes tan marcada por la lucha, ahora se había convertido en un ejemplo de esperanza y fuerza para otros. En una de esas noches de charla en el balcón, mientras observaban las luces de la ciudad, Alejandro comentó a Carmen, «A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera entrado en esa panadería ese día». Ella sonrió, le tomó la mano y dijo, «Yo también lo pienso. ¿Sabes? Creo que tenía que ser así. A veces la vida cruza caminos en el momento justo». Era simple, pero verdadero. No había planes ni estrategias detrás de todo. Eso fue un encuentro de circunstancias, de miradas atentas y decisiones hechas con el corazón. Y quizás eso era lo que hacía todo más fuerte. No era una historia de azar, sino de decisión, y eso, para ambos, siempre tendría un significado especial. En los momentos difíciles volvían a ese recuerdo, servía como un recordatorio de que, incluso en las fases más oscuras, puede surgir una pequeña luz y cambiarlo todo. Pasó el tiempo y las niñas crecieron, llenas de vida y confianza. Siempre que preguntaban cómo se conocieron su madre y Alejandro, escuchaban con orgullo esa historia. Era una lección que llevaban consigo, la importancia de la dignidad, del coraje y de la bondad. Aunque tan jóvenes, entendían que la vida no siempre es fácil, pero que con fuerza y el apoyo correcto es posible cambiar. Para Carmen, ver eso en sus hijas era una de las mayores recompensas. Pensaba en cuántas veces había llorado en silencio, con miedo de no poder darles una vida mejor. Y ahora, allí estaban, creciendo en un ambiente de amor, respeto y seguridad. Era todo lo que siempre había querido. Y más importante, era una historia que sabía que podía contar con orgullo, no porque fuera fácil, sino precisamente porque fue difícil, y porque aún así eligieron seguir adelante. No era raro que en días libres todos fueran juntos a la antigua panadería. Ya era casi una tradición. Llegaban, saludaban al panadero, que se había vuelto amigo de la familia, y se sentaban a tomar un café. A las niñas les encantaba escuchar una vez más la historia de aquel día frío cuando todo comenzó. Para Alejandro, esos momentos eran preciosos, simples, verdaderos, llenos de significado. Y para Carmen, eran un recordatorio constante de que nunca debemos subestimar el impacto de un gesto, por pequeño que sea. En ese pequeño lugar, todo había comenzado, no por suerte, sino por decisiones, por una mirada atenta, por una actitud generosa, y cada vez que salían de allí se sentían renovados.
Era como volver a las raíces, recordando que detrás de todo éxito hay una historia de lucha, humanidad y esperanza. Con el paso de los años, la cadena de hoteles siguió creciendo. Se abrían nuevas unidades, siempre manteniendo los principios originales. Carmen y Alejandro se empeñaban en preservar lo que habían construido juntos. No era solo un negocio, era un proyecto con alma, y eso se reflejaba en cada detalle. Cada nuevo equipo contratado escuchaba, en sus primeros días, la historia de la fundación de la cadena, no como una estrategia de marketing, sino como un valor, para que entendieran que allí, más que ganancias, lo que importaba eran las personas. Y eso creaba un ambiente único, difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Así querían que fuera. Y así enseñaban también a las niñas que el éxito verdadero no se mide en dinero, sino en la capacidad de hacer el bien, de construir algo que toque la vida de las personas de forma positiva y duradera. Con el tiempo, la historia de Carmen y Alejandro se difundió más allá del círculo empresarial. Se contó en periódicos, en programas de radio e incluso en un documental sobre iniciativas que transforman vidas. Pero para ellos, lo más importante era la vida cotidiana. No se veían como héroes, ni buscaban reconocimiento. Seguían siendo en el fondo las mismas personas de siempre. Una mujer luchadora, un hombre que aprendió el valor de la empatía y dos niñas que crecían rodeadas de amor y ejemplos de dignidad. En cada nueva etapa de la vida, volvían siempre al mismo principio, recordar de dónde vinieron, las luchas y decisiones que los trajeron hasta allí. Y eso mantenía todo en perspectiva. Ese era el cimiento que sostenía no solo los negocios, sino principalmente la familia que habían construido. En noches más tranquilas, cuando el movimiento en el hotel disminuía y las niñas ya dormían, Alejandro y Carmen todavía se encontraban conversando sobre el pasado. No por nostalgia, sino por gratitud. Sabían que, si no hubieran tenido coraje, él para extender la mano, ella para aceptar y dar el paso, todo habría sido diferente. Eso los hacía valorar cada día, cada logro, cada dificultad superada. Y sobre todo, reforzaba una certeza, que al final de cuentas son los pequeños gestos, los actos de bondad y valentía los que moldean la vida de uno. Ese aprendizaje siempre lo llevaron consigo y se empeñaron en enseñar a las niñas, porque, al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo un simple pan y una mirada atenta pueden cambiar el destino de alguien, como cambiaron el de ellos. Hoy, mirando atrás, lo que más marca esa historia no son los hoteles exitosos, ni el reconocimiento público. Es la certeza de que todo empezó de una manera simple. Una madre que no desistió de luchar por sus hijas, y un hombre que, en un impulso genuino, eligió actuar con empatía. Lo demás fue consecuencia. La vida es así, llena de encuentros inesperados y oportunidades disfrazadas. Y a veces basta un pequeño gesto para encender una esperanza que parecía apagada. Eso fue lo que sucedió allí. Y eso es lo que hasta hoy llevan consigo como la mayor lección: nunca subestimar la fuerza de la bondad ni el coraje de seguir adelante, incluso en los días más difíciles.